más, aún está bastante limitado para el potencial que nosotros tenemos en el país. Ahora, hablando de constante solar, ¿cómo llega la radiación directa del Sol hacia la Tierra? Se da en una constante que se maneja en promedio, debido a que, pues sí, se calcula que 1366 watts por metro cuadrado, más o menos 3%, es la radiación total que llega a la atmósfera. Pero hay cierta variación, precisamente porque no toda la radiación que toca la atmósfera llega o es ocupada dentro de la Tierra, sino que hay mucha que es reflejada directamente en la atmósfera, hay otra que es directamente reflejada de la Tierra, y bueno, tanto de la superficie de la Tierra como la Tierra en sí. Entonces, este valor de 1366 se ve afectado, por lo que se ha definido que para valores ideales o técnicos para el dimensionamiento de sistemas, se debe considerar 1000 watts sobre metro cuadrado en promedio. Entonces, hablando de irradiación directa e irradiación difusa, ¿qué representa cada una? Pues obviamente cuando nosotros tenemos expuesto a nuestro sistema o módulos fotovoltaicos, que hablaremos un poquito más adelante de ellos, cuando los tenemos directamente dirigidos con la inclinación adecuada para que la irradiación se dé de manera directa sin alguna variante en los grados de inclinación, se puede decir que nosotros vamos a aprovechar la potencia máxima que se puede generar en el sistema. Ahora, ¿qué pasa con la irradiación difusa? Un día nublado o simplemente las ondas que son reflejadas directamente de las nubes o en una sombra o cualquier sistema que no haya una exposición directa del sol hacia nuestro sistema, se va a considerar precisamente como irradiación difusa. Es decir, que no se va a ocupar o no se va a llegar al valor máximo de potencia, sin embargo, va a estar generando, ¿no? Entonces, para el grado de inclinación ideal o un método muy general y que representa así como muy sencillo para definir cuál es el ángulo en el que nosotros debemos colocar nuestro sistema, pues es simplemente la latitud. Obviamente, si nos colocamos en el ecuador, justo donde el sol pasa directamente o de manera vertical 90 grados, el sistema va a marcar que debemos colocar nuestros módulos a 0 grados. Sin embargo, esto tampoco, en términos de mantenimiento, no es muy viable, porque si nosotros lo colocamos en 0 grados, el polvo cae, no sé, cualquier hoja de un árbol, cualquier situación que pueda impedir que tape las celdas directamente, eso va a generar puntos calientes y aparte, por lluvia o todo eso, o cualquier mantenimiento que nosotros realicemos, no va a ser viable que se pueda limpiar solo, sino habrá que hacer mayor trabajo de mantenimiento. Entonces, lo ideal para este tipo o para estas latitudes que son abajo de 10 grados es simplemente colocar el módulo a 10 grados para que tenga esa característica de menor mantenimiento darle al sistema. Otro punto que también interviene es los movimientos de traslación de la Tierra, en el que obviamente la Tierra no está directamente, o el norte no está directamente 90 grados y el sur a 270, sino que hay un grado de inclinación. Entonces se maneja que hay dos nortes, ¿no? El norte real y el norte magnético. Si nosotros nos colocamos con una brújula en cualquier situación, nos va a dar la referencia del norte magnético, es decir, a 90 grados o a 270 grados. A partir de ahí nosotros tenemos que hacer un cálculo con base en un mapa isogónico o alguna otra herramienta
para saber nosotros dónde estamos posicionados y a partir de ahí hacer un derrateo para calcular la posición del norte real. Y con base en eso, también nosotros podemos definir cuál es el grado de inclinación que tenemos que nosotros poner en nuestro sistema para tener una mejor exposición al sol. ¿Qué pasa aquí ahora en diciembre, que es solsticio de invierno, y en verano? En verano nosotros tenemos mayor calor, o bueno, aquí al menos en México, la temperatura aumenta, la exposición al sol, independientemente que esté más alejado, es más directa, precisamente por este grado de inclinación, que nosotros tenemos que hacer referencia al norte real o al sur real y no al norte o sur magnético. Entonces, quiere decir que en invierno la radiación solar pasa por mayor área, interviene con mayor espacio, y precisamente por eso la temperatura no se llega a... la temperatura baja en vez de subir. En cuestión de primavera y otoño, la distancia es muy similar, la posición con respecto al norte magnético o sur magnético es muy similar. Entonces, la generación en estos dos equinoccios, tanto de primavera como de otoño, va a ser muy similar. En verano nosotros vamos a tener la mejor radiación y en invierno es donde se ve afectado. Esto es lo que les comentaba. Precisamente dependiendo de la época del año, es donde donde la posición del Sol se va a colocar tanto o más expuesta o más directa, tanto como más inclinada. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es esa irradiación anual o el valor de promedio de irradiación anual en el sitio en el que vamos a instalar, precisamente para calcular en qué época del año podemos nosotros sacarle mayor provecho y en donde no, que sea lo mayor posible. O sea, en invierno obviamente se va a ver afectado, pero queremos sacarle el mayor provecho posible. Como dato, la Ciudad de México está aproximadamente a 19 grados en latitud, pero los sistemas aquí, por practicidad y también por los equipos que están en el mercado, todo se ha definido que se instala normalmente a 20 grados. Entonces, pues sí, la generación anual depende totalmente del ciclo y por lo que hay meses más productivos que otros. Esta es una campana ideal. Representa la generación que se puede tener al día sobre irradiación solar diaria. Es decir, que desde que sale el sol, nuestro sistema empieza a captar de 0 a 5, 10%, y a partir de ahí empieza a generar más conforme va subiendo el sol y el sol se va posicionando directamente hacia nuestro sistema. Nosotros vamos a tener mejor producción de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A partir de ahí, conforme el sol también pues se va moviendo, nuestro sistema va a ir bajando. Entonces, esto en términos ideales es como se debería ver la producción de un sistema fotovoltaico al día. Hablando ahora de módulo fotovoltaico, antes de entrar en esta diapositiva, quisiera hacer un comentario. ¿Por qué módulo fotovoltaico y no panel solar? Si nosotros buscamos panel solar o paneles o todo en internet, infinidad de empresas definen este producto con ese término. Sin embargo, no hay documento oficial que avale que el concepto de panel solar, sino es módulo fotovoltaico. Y esto lo pueden ver reflejado en el documento de especificación que generó la Comisión Federal de Electricidad, es el G0100-04. En este documento viene un breve, pues sí vienen breves conceptos que se refieren a todos los sistemas fotovoltaicos o cómo se componen los sistemas fotovoltaicos, y la definición de este equipo es módulo fotovoltaico.
si lo buscan en la norma, en el artículo 690, 605 van a ver este concepto, no van a ver panel solar. Por lo que, como sugerencia, utilicen este término, que es el oficial, para pues también dar un entendimiento de que se conoce la norma, de que se aplica la norma con respecto pues en su negocio, en sus instalaciones, todo, para que pues tengan, bueno, que se utilicen los términos correctos, principalmente, ¿no? Entonces, ya a partir del concepto de módulo fotovoltaico, se define como el conjunto de celdas que componen el módulo fotovoltaico o que están conectadas en serie para generar energía eléctrica en corriente directa. Y bueno, más adelante veremos un poquito cómo son los arreglos, si se conectan en serie o en paralelo. Pero un módulo fotovoltaico es simplemente el conjunto de celdas conectadas en serie. Ahora, ¿cómo se define una rama o una cadena? Rama también se utiliza en estos documentos oficiales de la norma mexicana. Y cadena por términos también de los inversores, ¿no? Que son principalmente utilizados en el mercado. Y se refiere a una serie de módulos o módulos conectados en serie. Arreglo hace referencia a módulos fotovoltaicos conectados en paralelo. Entonces, ¿de qué están fabricadas estas celdas, estas pequeñas celdas? Como comentaba, de silicio, que es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y que, bueno, presenta muchísimas ventajas con respecto a la generación de energía. Son considerados pues, semiconductores. A partir de esto se genera la celda corriente directa y la corriente para convertir a corriente alterna, es decir, para que los dispositivos que nosotros tenemos en nuestros hogares o en cualquier sitio, para que sea aprovechada, tiene que ser convertida a corriente alterna a través de los inversores. Estas son las curvas características de los módulos fotovoltaicos. Aquí como ejemplo coloco uno de 435 watts, donde pues se ve estamos comparando corriente contra tensión. Es decir, para la primera gráfica, un módulo fotovoltaico de 435 va a estar generando idealmente o a valores ideales que son 1000 watts sobre metro cuadrado, alrededor de 10.9 amperes. Y de tensión van a estar generando 49, 48, 0.5, no sé. Entonces, ¿qué pasa conforme la irradiación va bajando? Pues es decir, que la corriente va bajando. La tensión no se ve muy afectada. Obviamente sí baja, pero no en valores significativos. Sin embargo, la corriente sí. ¿Qué podemos definir aquí? Que la corriente es directamente proporcional a la irradiación solar. Entonces, si nosotros no dirigimos correctamente nuestros módulos para que aprovechen la mayor irradiación, la corriente se va a ver afectada y por lo tanto también la potencia. Entonces, es importante conocer este dato, porque el dato de abajo, o la gráfica de abajo, ya no es corriente, ahora es potencia contra tensión. Es decir, si la corriente baja, todo parte desde cero. Si la corriente baja o la irradiación baja, podemos caer desde producir 420, 430 watts hasta casi 50. Entonces, eso es muy importante porque recordemos que estos sistemas al final es un retorno de inversión. Son sistemas que van a traer beneficio en cuestión de dinero, en cuestión de utilidad o no sé cómo puedan ustedes definirlo, un retorno de inversión. Y es muy importante que se consideren estos valores precisamente para sacar el provecho máximo y retornar la inversión lo más pronto posible. La gráfica de la derecha únicamente
grafica o muestra los valores que arrojan estas dos anteriores, es decir, que corriente y tensión simplemente se van a ir multiplicando hasta llegar a un punto de máxima potencia, es decir, que no el valor de máxima corriente o de máxima tensión van a dar el punto de máxima potencia, sino es una configuración entre los dos valores. Ahora, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, continúo. El módulo considerando el mismo módulo de 435, vemos que también hay un factor muy importante y es la temperatura, independientemente de la irradiación o la irradiación directa o la tensión que se puede estar manejando. Aquí vemos que la corriente está en puntos ideales, pensando que la irradiación está bien dirigida y todo. ¿Y qué va a afectar la temperatura? Obviamente la tensión. Entre mayor temperatura haya, el sistema va a generar o va a haber mayor caída de tensión. Esto precisamente porque los módulos se prueban a 25 grados en términos ideales o salen del laboratorio con esta característica, y a partir de ahí se debe hacer un derrateo de temperatura. Es por eso que también el sitio es muy importante para definir cuál es el promedio de temperatura para definir qué tensión va a estar generando el sistema y hacer los cálculos pertinentes. El arreglo serie paralelo únicamente hace referencia a los valores que nosotros podemos obtener de corriente y de tensión. Módulos en paralelo genera la tensión suma. Módulos en serie, la tensión suma. Módulos en paralelo, la corriente suma. Es decir, si nosotros tenemos un arreglo de 20 módulos en serie, la tensión que va a estar generando es de 760 volts. Y si nosotros tenemos dos cadenas conectadas en paralelo, la corriente va a ser de 18.6. Poniendo ahora el mismo ejemplo, que sería un módulo de 270 watts con valor de voltaje de máxima potencia de 30 volts, corriente de 9 amperes. Igual, módulos de 20 generan 760, pero aquí ya estamos colocando 3 cadenas en paralelo, es decir, que la corriente es de 27.9 amperes. Como término o concepto, el seguidor de punto de máxima potencia es simplemente que nosotros podemos tener diferentes cadenas colocadas en diferente configuración o en diferente posición, y quiere decir que la irradiación que va a estar generada o que va a estar expuesta a una cadena no va a ser la misma de la otra. Entonces va a haber un mismatch o una diferencia de potencias que el inversor o el dispositivo que se utilice para controlar o para convertir esta energía a corriente alterna tiene que hacer una regulación precisamente para sacar el mayor provecho de estas dos cadenas y no perder nosotros generación en ninguna de las dos. Ahora, elementos principales que componen un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Un sistema on-grid simplemente es un sistema, pues sí, se define como un sistema fotovoltaico que debe ir interconectado a la red para obtener los valores de sincronización o de sintonía en frecuencia y en tensión. Esto para, pues como los módulos generan corriente directa, el inversor toma los valores de red para sincronizar, y la energía que estén obteniendo nuestras cargas o simplemente la que se vaya a inyectar a la red tenga los mismos valores y no haya una afectación en algún desbalanceo de fases. Entonces, esto como términos ideales.
Más adelante pues ya veremos un poquito de los sistemas que se pueden ver afectados también por alguna nubosidad o efectos climatológicos que puedan afectar esta parte de sincronización, y que bueno, también es uno de los temas actuales para resolver con este tipo de sistemas. Esta configuración es un diagrama básico, un diagrama de bloques que representa muy bien cómo se compone un sistema fotovoltaico interconectado. Y este diagrama está también en el documento de CFE, el G0100-04, donde se muestra que la parte de generador fotovoltaico, obviamente pues, nosotros tenemos nuestro sistema de módulos, ¿no? Con nuestras cadenas, nuestros arreglos de módulos fotovoltaicos. Su sistema de acondicionamiento de potencia se refiere a la parte de protecciones tanto de corriente directa como la parte de conversión de energía, como la parte de protección de corriente alterna. Todo esto lo puede englobar el inversor. A partir de ahí ya va la interfaz con la red, que son nuestros medidores bidireccionales. Si queremos colocar un medidor de energía paralelo, todo, esta parte lo compone. La carga local, obviamente las cargas que nosotros tengamos en nuestro sistema de consumo, la red eléctrica y el subsistema de control y monitoreo para estar revisando que nuestro generador esté funcionando correctamente, cuánto está generando, cómo está generando, si hay alguna falla en el sistema, si se desconectó nuestro inversor. Todo esto lo tenemos que considerar dentro del subsistema de control y monitoreo. Ahora, ¿cómo se compone? Módulos fotovoltaicos, estructura metálica para la sujeción de los mismos, los conectores MS4, que son conectores, bueno, van principalmente en la parte de corriente directa, hacen la conexión de los módulos y los módulos con el inversor, el cable fotovoltaico que tiene características específicas, las protecciones de corriente directa, el inversor que va a hacer la función de conversión de energía, el cable para conexión, corriente alterna, tableros de distribución o centros de carga y el transformador en caso de ser necesario. Esta es tecnología de los módulos fotovoltaicos. Principalmente se maneja el módulo monocristalino, que bueno, es el que ahorita ya ocupa gran parte del mercado y presenta mayor eficiencia. Lo podemos nosotros notar con color negro principalmente. La celda policristalina tiene menor grado de purificación. El silicio no es tan puro, precisamente por eso no se llega a conjuntar de manera uniforme el silicio, y presenta algunas fracturas que no permiten que el módulo sea totalmente eficiente. ¿Los qué, verdad? Sí. Una disculpa, que me desconectó. Ok, continuamos. La celda Quasimodo prácticamente ya no es fabricada por los manufactureros de este producto. Presentaba una calidad entre policristalino y monocristalino con mayor eficiencia. Sin embargo, el proceso de fabricación era muy similar al policristalino. Pero esta tecnología ya casi quedó obsoleta. Entonces, ahorita el mercado está enfocado para producción de celdas monocristalinas únicamente, potencias a partir de 400 y hasta 600. Estas son características principales de los módulos. Hay de 60 celdas, 72 celdas. Simplemente se agregan dos líneas más en serie de
de celdas, precisamente para tener mayor área de recepción o de exposición, y por lo tanto va a generar mayor tensión que se traduce en potencia. Esta es la composición. Un módulo fotovoltaico tiene un marco de vidrio, que es protección principalmente para las celdas, el marco de aluminio que va a proteger de cargas mecánicas o cualquier... ¿Por qué salió? Se salió y se apareció ese lado. Les encargo su micrófono, por favor. Gracias. Esta parte ahora, que es de protección, el marco y el vidrio, sigue un encapsulante. A partir de ahí ya van las celdas. Las celdas son un material muy... son materiales especiales que deben ir bien protegidos, que también presentan muy poca resistencia mecánica. Es decir, con cualquier golpe o condición extra, que no presente demasiado efecto así, se puede quebrar, se puede fracturar, y ahí perdemos también producción y será necesario reemplazarlo. A partir de ahí tiene una lámina trasera, que es el backsheet, protección para los módulos, y ahí es donde se monta la caja de conexiones. La estructura metálica, la más utilizada aquí en México es la de triángulo. Normalmente también se vende por kits. La trapezoidal metálica no es tan común, pero más que en instalaciones comerciales, industriales, donde presenta viabilidad, y pues la estructura debe tener ya cierta inclinación para que nosotros podamos colocar directamente los módulos. Cerámica o material fibrocemento. Esto con respecto a los rieles, y los rieles son muy similares. Lo único que es diferente es la parte de sujeción. Estos son los conectores MC4, son muy utilizados en este mercado para hacer la conexión en corriente directa. Se requieren de unas herramientas para hacer la correcta conexión, el correcto ponchado. Y bueno, algo importante es que en estos deben presentar muy buena calidad, o deben ser productos de muy buena calidad, porque aquí es donde principalmente se dan las fallas de arco. Es decir, que si no se conecta bien un cable, hay una falla en la conexión, puede haber un arco eléctrico que en corriente directa es constante y puede fundir, puede afectar de sobremanera a los sistemas. Entonces es muy importante considerar que estos equipos o estos accesorios se deben tanto instalar de la manera correcta como considerar la mejor calidad posible. Algunas características que deben cumplir los cables, que es cobertura de poliolefín, un no halogenado, que tenga protección UV, colores principalmente negro o rojo, que como maneja la norma, ya también se utiliza blanco. Tensiones de trabajo, aquí el más común, o el que debería ser más común, es 2 kilovolts para evitar cualquier inconveniente. Temperaturas extremas para colocar en cualquier sitio, y pues también temperatura de cortocircuito por cualquier situación. El aislante o el recubrimiento debe cumplir con ciertas características para evitar cualquier inconveniente. La expectativa de vida útil son 25 años, que bueno, esto se traduce a la vida útil de un sistema fotovoltaico, no nada más del cable. El inversor string se refiere a cadena. Normalmente sustituye el uso de un string box, es decir, que nuestros inversores, o los que nosotros ofrecemos, es posible descartar la caja de conexiones o la caja de protecciones de corriente directa, porque pues todo lo gestiona tanto el inversor, como tampoco permite que se coloquen más de 2 cadenas en un MPPT.
Eso permite que no haya corrientes reversas que sobrepasen la corriente máxima del módulo y este se queme, ¿no? Simplemente si hay una falla, el inversor lo detecta, desconecta el MPPT, la corriente que estén generando los módulos fotovoltaicos aún van a estar llegando al punto de menor resistencia, que es el módulo con falla, pero como la corriente no es mayor a la que pueda soportar, no va a haber ningún problema. Por lo tanto, las protecciones de corriente directa las podemos evitar. Ahora, en sistemas residenciales, que va a haber un webinar próximamente, nosotros tenemos la opción también de agregar un módulo de baterías, es decir, un sistema híbrido que puede estar generando, entregando las cargas, y si no se está ocupando toda la potencia o la energía que se está generando, se puede dirigir directamente a un banco de baterías de litio que, bueno, presentará ventajas al momento de que haya un corte de energía o simplemente ya no haya sol expuesto. Nosotros podemos estar utilizando energía de las baterías y no necesariamente de la red. Esta es una configuración. Más adelante podrán ver que nuestros sistemas o los inversores para sistemas residenciales son a 220 monofásicos, considerados 220 monofásicos. Entonces, nosotros no tenemos aquí esa configuración línea a línea, a menos, bueno, CFE la puede entregar, pero para cargas específicas donde se requiera 127, es necesario agregar un transformador con línea y neutro. Entonces, esta es como se debe considerar para alimentar este tipo de cargas. Y cuando se quiera en un sistema trifásico bajar de 480 a 220, pues es simplemente utilizar un autotransformador que nos permita hacer esa configuración. Tableros de distribución únicamente son los centros de carga que incluyen las protecciones de los circuitos derivados. En este caso, para sistemas de generación, funcionan de diferente manera. Normalmente nosotros llega la cometida de CFE, a partir de ahí salen los sistemas derivados hacia nuestras cargas. Ahora sería prácticamente replicar este tipo de sistemas a la parte de generación, donde nosotros, cuando llega la salida del inversor, llega un interruptor general, a partir de ahí se sacan derivados y se alimentan cargas. En grandes rasgos, esta es la composición, el kit completo que nosotros podemos ofrecer para generación distribuida, desde los cables, conectores, estructuras, módulos, inversores, parte de protecciones que son interruptores, interruptores termomagnéticos, opresores de picos, mini interruptores, y pues también la parte de transformadores. Ahora, ¿cuál es la oferta que nosotros podemos ofrecer a ustedes al mercado, tanto para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales? Son módulos fotovoltaicos de tecnología monocristalina de alta eficiencia, módulos Tier 1, que eso es muy importante. Independientemente que esto no refleje calidad, refleja rentabilidad, refleja que es una empresa que va a estar en el mercado lo suficiente para responder ante cualquier tipo de garantía por el sistema de vida útil del sistema. Y bueno, que aparte este tipo de empresas invierten mucho en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que los módulos que nosotros tenemos disponibles tienen una tasa de degradación anual por generación de menor a 0.55. Las potencias es de 405 a 410, un módulo de intermedio que es de 450, y a partir de ahí 500, 505. Las certificaciones cumplen con IEC, UL y TÜV, que son las principales certificaciones del mercado. Inversores híbridos, tenemos disponible potencia de 2, 3, 4, 5 y 6 kilowatts con sistema de monitoreo Wi-Fi integrado. Es decir, que nosotros no necesitamos algún dispositivo adicional para hacer la comunicación con nuestro celular, por ejemplo. Se puede gestionar a través de una aplicación gratuita.
Esto no tiene un costo adicional. Tensión de salida monofásica 220, que es lo que comentaba. Se requiere hacer una configuración, tanto solicitarla en el contrato de interconexión o a CFE, como si es necesario colocar un autotransformador para alimentar cargas a 127. Es compatible con el sistema de almacenamiento para función aislada, que es baterías, y tiene certificación ISLAPEM. Esto cumple con la resolución 142 emitida por la CRE. Esto está publicado en el diario oficial y simplemente dice que en caso de no cumplir con IEEE 1547 y UL 1741, se deberá hacer una serie de pruebas a través de un laboratorio certificado para que se permita la interconexión. Entonces nosotros para estos equipos tenemos ya dictámenes técnicos que permiten la interconexión y por supuesto cumplen con todos los valores que la IEEE y la UL 1741 piden o solicitan, pero no tiene estas certificaciones. Los solares on-grid, inversores interconectados, estos no son compatibles con sistema de baterías al momento, pero tenemos distintas potencias, 20, 25, 30, 40, 60 y 185 kilowatts. El único a 220 es el de 20 kilowatts, a partir de ahí de 25 a 60 son 480, y para soluciones en media tensión 185 kilowatts, que son 800 volts. Entonces, estos sí cuentan con certificación UL, el 25, el 30 y el 40, y es el APEM, igual con la misma, el cumplimiento a la resolución 142, es el 20 y es todo. El de 60 y 185 son IS. El Smart Dongle, dispositivo de monitoreo que únicamente es compatible con los híbridos y los on-grid con certificación ISLAPEM, no con los UL. Pueden interconectar hasta 10 inversores con un solo dispositivo y soporta red 3G, 4G y WLAN para transmisión de datos. Se puede hacer la interacción a través de la app que ya habíamos comentado para hacer la puesta en marcha y la gestión sin necesidad de invertir o tener una computadora. Todo se puede hacer desde la aplicación. El módulo de comunicación Smart Logger es compatible con los on-grid, tanto IEC como UL, y pues este tiene mayor capacidad, hasta 150 inversores. La comunicación no acepta, bueno, se puede hacer a través de una red serial, que es Modbus RTU 485 o TCP, interfaz Ethernet. Y la configuración sí se hace a través de la app, de la misma app, a través de WLAN. Entonces, de la misma manera, no tiene costo ni nada. Optimizadores de potencia tenemos de 450 watts, compatibles con los inversores No se escucha. No se escucha. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Ya, ya se escucha ahí. Una disculpa, me volvió a sacar, pero bueno, continuamos. Estos optimizadores se colocan a nivel de módulo, precisamente para hacer
o tanto sacar mayor provecho de la producción en nuestro sistema, como para, en caso de que haya algún sombreado que no podamos evitar, sacarle el mayor provecho, es decir, un control MPPT a nivel de módulo y no a nivel de cadena, como lo ofrece el inversor. La eficiencia máxima pues, es de 99.5, que es prácticamente la energía que produce, es la energía que entrega el sistema. El sistema de baterías, que son baterías de fosfato de litio y hierro, presentan muchas ventajas con respecto a las de plomo, tanto por niveles de descarga como por vida útil. Presenta muchísimas ventajas. Los módulos de batería son de 5 kWh y se pueden colocar 3 módulos en serie que producen 15 kWh y se pueden colocar 2 módulos de batería en paralelo, que eso en total nos da 30 kWh. Son compatibles únicamente con los inversores híbridos. Había comentado. La estructura también podemos ofrecerla. Tenemos desde kits ya precargados para los módulos que nosotros que nosotros comercializamos, como para pues, proyectos especiales, donde la sujeción, el tipo de montaje, los arreglos en las mesas, todo que tenga que ser especial por alguna limitación de área, podemos también trabajarlo sin ningún problema. Y pues la estructura tiene cumplimiento con la UL 2703. Los conductores, tenemos también tensión nominal de 2 kV, SXLP de una sola capa, cobre trenzado, es importante mencionar esto, conductores de cobre trenzado, no son alambres de cobre estañado, que eso tanto presenta desventajas en el sistema con respecto a conductividad como resistencia mecánica. Entonces, este cable es de mayor calidad, presenta muchísimas otras ventajas y también tiene cumplimiento con la UL 4703. Los conectores también los manejamos, cumplimiento con UL y TUB, protección IP68, la más alta de su clase, y como comenté, es importante que para estos dispositivos se consideren los que tengan mayor calidad posible. Estos, como todos los del mercado, requieren las mismas herramientas, sin embargo, el montaje es rápido y tiene aplicación para cualquier aplicación. Aquí, la oferta residencial, nosotros podemos ofrecer todo el portafolio de productos, desde los módulos, los string box, los inversores, que se conecta con el sistema de monitoreo, conectar baterías, tenemos un medidor de energía que puede ir conectado en paralelo o en serie con el bidireccional de CFE, para comprobar que precisamente lo que estamos generando, lo que estamos entregando a la red, sea lo que CFE está registrando en su sistema. A partir de ahí, pues ya va hacia las cargas, ¿no? Desde las protecciones de corriente alterna. Distribución baja tensión, tenemos todos los productos disponibles, tanto en monofásico 220 como en trifásico 220 y 480, desde los cables, estructura, todo, hasta protecciones en corriente alterna. En media tensión también tenemos celdas de media tensión, tenemos los inversores que habíamos comentado, salida 800 volts. Podemos fabricar tableros de distribución, tanto tenemos una línea estándar como especiales, con medidores, con, no sé, cualquier dispositivo que requiera su sistema. Y dependiendo de los niveles de media tensión, también podemos fabricar los transformadores. Pues eso prácticamente es la presentación del día de hoy. Más adelante estaremos dando 3 webinars más en este año. El primero será en junio, de energía solar, solución residencial, donde ya hablaremos específicamente de cómo se hace o qué solución tenemos para este tipo de sistemas, donde hablaremos ya más de las baterías, más de los optimizadores, más a detalle de las características del inversor, y quedará un poquito más claro todo este sistema.
En septiembre tendremos otro que son configuración y arranque de sistemas fotovoltaicos interconectados. Ahí mostraremos cómo es el proceso de puesta en marcha, cómo se configura un inversor, cómo se configura un smart logger, cómo se meten los valores de red para precisamente la puesta en marcha de los sistemas. Y el último lo tendremos en noviembre, que son las soluciones comerciales, industriales para generación distribuida. Aquí nos enfocaremos más en baja tensión, media tensión, pero específicamente de sistemas interconectados, de proyectos de generación distribuida hasta 500 kilos y más, bueno, ya sistemas de parques solares, por ejemplo. Ya serán un poquito más específicos. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que podamos aclarar. De cualquier manera, aquí les dejo el correo. Ustedes pueden mandar cualquier duda, cualquier solicitud a esta dirección. Y no nada más yo, sino un equipo está monitoreando todos los correos que nosotros recibimos a partir de esta dirección para que su solicitud sea atendida a la brevedad posible. Cualquier cosa, cualquier información adicional que requieran, mi nombre es Iván Cisneros Acevedo, quedo a su disposición y pues mucho gusto. Alguien si tiene alguna duda, con mucho gusto lo podemos revisar. Si no, muchísimas gracias por su atendimiento y seguimos en contacto. Oye, soy tu servidor Hugo Olide. ¿Sí nos vas a compartir la presentación? Sí, es correcto. Ahorita la marketing, a través del correo donde les hizo llegar los enlaces, ahí les compartirá la presentación. Muy bien, oye, ¿y tu WhatsApp no lo puedes compartir? Porque fíjate que tengo ahorita una necesidad para un cliente, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Sí, claro que sí. Sí, a ver, para quien guste anotarlo, lo dicto. Es 55-4381-9461. Muy amable, ingeniero, gracias. De nada, ingeniero. Pues muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Muchas gracias.